Tres Tres presidentes, tres crisis, transformación económica y social de México de 1970 a 1988. Entre 1970 y 1988, México vivió una etapa de grandes cambios económicos, políticos y sociales durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid. El país pasó de un modelo económico basado en la intervención del Estado a uno más orientado al neoliberalismo y la apertura económica. Cada presidente enfrentó una crisis distinta y sus decisiones cambiaron la vida de millones de mexicanos. Gobierno de Luis Echeverría, de 1970 a 1976. Desarrollo compartido y crisis económica. El contexto. Después del movimiento estudiantil de 1968 y la represión del gobierno, México tenía un ambiente de desconfianza hacia las autoridades. Echeverría llegó prometiendo mayor justicia social y apoyo a los sectores populares. Sus características principales eran modelo de desarrollo compartido. El gobierno buscó repartir mejor la riqueza y aumentar el gasto público. Se construyeron escuelas, hospitales y carreteras. Se apoyó al campo y a trabajadores. El Estado intervino más en la economía. Mayor gasto del gobierno. El gobierno pidió muchos préstamos para financiar programas sociales. Esto provocó aumento de la deuda externa, inflación, desequilibrio económico, problemas políticos y sociales. Aunque hablaba de democracia, hubo represión contra movimientos sociales. Un ejemplo importante fue la llamada Guerra Sucia, persecución de estudiantes y grupos opositores. Crisis de 1976. México sufrió una fuerte crisis económica, devaluación del peso, aumento de precios, pérdida de confianza internacional. Fue la primera gran devaluación en muchos años. Consecuencias. Fin del crecimiento estable conocido como milagro mexicano. Incremento de la pobreza, mayor deuda externa. La reflexión sería que el gobierno intentó ayudar a la población mediante el gasto público, pero gastó más dinero del que el país podía sostener. Esto mostró que el modelo económico empezaba a debilitarse. Gobierno de José López Portillo, de 1976 a 1982. Petróleo, abundancia y colapso. El contexto. Cuando López Portillo llegó al poder, México estaba en crisis. Sin embargo, poco después se descubrieron grandes yacimientos petroleros. El petróleo hizo pensar que México se volvería una potencia económica. Sus características principales eran dependencia del petróleo. El gobierno basó la economía en la venta de petróleo. México pidió más préstamos. Se hicieron grandes obras públicas. El gobierno gastó muchísimo dinero. López Portillo decía, hay que aprender a administrar la abundancia. Crecimiento rápido pero artificial. Durante algunos años hubo empleos, crecimiento económico, modernización, pero el crecimiento dependía del precio internacional del petróleo. Corrupción y exceso de gastos. Muchos recursos fueron mal administrados. El gobierno siguió endeudándose pensando que el petróleo resolvería todo. Crisis de 1982. El precio del petróleo cayó en el mundo y México ya no pudo pagar sus deudas. Esto provocó inflación muy alta, desempleo, fugas de capitales, crisis financiera, nacionalización de la banca. En 1982, López Portillo decidió nacionalizar los bancos para evitar que saliera más dinero del país. La medida causó polémica y desconfianza económica. Consecuencias. México quedó muy endeudado. Aumentó la pobreza. Comenzó la pérdida de confianza en el modelo económico del Estado. Su reflexión, la dependencia excesiva del petróleo mostró que una economía basada en un solo recurso puede ser muy riesgosa. El país pasó rápidamente de la abundancia a una de las peores crisis económicas. Gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988. Inicio del neoliberalismo y austeridad. Su contexto es que Miguel de la Madrid recibió un país endeudado y en crisis. Su gobierno buscó estabilizar la economía y reducir el gasto público. Sus características principales eran el inicio del modelo neoliberal. El gobierno comenzó a cambiar el modelo económico. Se ampliaron medidas como reducción del gasto público, privatización de empresas del Estado, apertura del comercio internacional, menor intervención del gobierno en la economía, austeridad económica. Para pagar la deuda se redujeron apoyos sociales, aumentó el desempleo, bajó el poder adquisitivo, entra al GATT. México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, en 1986.
Esto abrió la economía mexicana al mercado internacional. Terremoto de 1985. De México, el terremoto en Ciudad de México mostró debilidad del gobierno, mala organización oficial, importancia de la sociedad civil. Muchas personas ayudaron por cuenta propia. Crisis social y política, aumento de pobreza, corrupción, inconformidad social, desconfianza hacia el gobierno. Sus consecuencias fueron que inicio formal del neoliberalismo en México, reducción de papel del Estado, mayor apertura económica. La reflexión es que el gobierno cambió completamente la estrategia económica en vez de que el Estado controlara la economía. Se buscó que el mercado tuviera más libertad. Esto ayudó a estabilizar algunos problemas, pero también aumentó las desigualdades sociales. A continuación haremos una comparación de los tres presidentes. El primer presidente sería Echeverría. Su modelo económico era desarrollo compartido, características, más gasto social y apoyo estatal, crisis principal, devaluación. 1976, López Portillo, economía petrolera, en característica dependencia del petróleo y deuda. Crisis principal, crisis de deuda. 1982, Miguel de la Madrid, modelo económico, neoliberalismo, características, austeridad y apertura económica. Su crisis principal era crisis económica y social. A continuación les pondré la tabla para que puedan consultar. Transformación del modelo económico y social en México. Antes, México tenía un modelo donde el Estado controlaba muchas empresas, protegía la economía nacional, intervenía mucho en la producción. Después, con Miguel de la Madrid comenzó la privatización, apertura comercial, reducción del papel de gobierno, cambios sociales. La población enfrentó inflación, desempleo, pobreza, pérdida de confianza en el gobierno, pero también surgió mayor participación ciudadana, movimientos sociales, exigencia de democracia. Para concluir, entre 1970 y 1988, México pasó por tres gobiernos marcados por crisis económicas y cambios profundos. Echeverría intentó repartir la riqueza mediante el gasto público, López Portillo apostó por el petróleo y terminó en una gran crisis de deuda. Miguel de la Madrid inició el neoliberalismo y transformó